Can't wait to get his hands on Jericho. No creo que sea cierto. No, porque él nos presentó a su novia cuando lo conocimos oficialmente aquí. A lo mejor la damita quisiera ser la señora Goldberg. Bueno, nos vamos a la acción. Eso es en serio. Óyeme. Arremete Goldberg. ¡Wow! ¿Tú viste eso? Con furia. Rodillazo para Jericho. Se las está pagando a Goldberg. Este es por el carro, por el Barracuda. ¡Wow! Eso es en serio. Y Jericho se refugia en el árbitro. El mismo árbitro que fue azotado en la lanza, ¿te recuerdas? Charles Robinson. Da la mala casualidad. Goldberg sigue su ataque, azota a Jericho, falla con el lazo. Viene Jericho, se vuelve a agachar, regresa. ¡Oh, no! Traía una planchita en mente, pero le fue mal. Lo atraparon en pleno vuelo y viene. Plancha corta, como un submarino. Llega a la profundidad, le saca el aire completo a Jericho. Y en los brazos de Goldberg en ese momento, quizá el que sea víctima no sabe si le van a aplicar esa plancha o lo van a mandar en suplex hacia atrás. ¡Oh! Tú sabes lo que le hacen a los muchachos en la escuela, por decir la palabra con el calzoncillo, que se lo suben hasta la garganta. Fue lo que le hizo hace unos segundos Goldberg a Jericho. Lo trepó a la montaña. Rodillazo para Jericho. Se agarra de las cuerdas el canadiense. Trata de refugiarse en el rincón. Arremete Goldberg. Pone freno a tiempo. Sin embargo, lo conecta rápidamente con 3 golpes antebrazo. 4. Jericho ahora con la derecha. Dándole duro en la cara a Goldberg, que lo empuja, lo manda lejos. Vuelve el ataque. Jericho rodillazo en la zona media de Goldberg, que a fuerza bruta lo aleja. Jericho se quejó que nunca le dieron la oportunidad en la WCW de enfrentarse a Goldberg porque decían que él no era estrella de la magnitud de Goldberg. Aquí tiene una oportunidad de mostrar que estaban equivocados. Fuerza bruta en acción. Levantamiento militar. ¿Qué va a hacer Goldberg? Eso duele. Y lo remata con tremenda patada y lo saca del ring. Brutal, brutal el castigo. Cuidado, cuidado, esto se está poniendo demasiado peligroso. Se están acercando a nosotros. No lo Castigo digas. sobre la barrera para Jericho. No lo digas. No me gusta nada esto. Goldberg se sale por otro costado aquí frente a nosotros, frente a nuestra mesa. Acecha a su presa. Viene la lanza, amigos. La lanza. Se apartó Jericho. ¡Ay, mi madre! Y atravesó la barrera con su cuerpo a Goldberg. La otra vez se llevó a Rosie de 3 minutos de advertencia. Jericho había estudiado ese video y estuvo pendiente, atento a ese momento, y ha fracasado Goldberg. Se apartó justo a tiempo Jericho, demostrando su astucia, amigos. En problemas Goldberg en este momento. Veamos en doble pantalla el ataque. ¡Fua! Descomunal la embestida, pero se equivocó Goldberg. Se equivocó y se sacó el aire. Jericho quería irse al ataque, sin embargo el árbitro le ordena que se vaya al ring. Obedece momentáneamente y ahora va a aprovechar el momento. Robinson le dice vuelve al ring, y mientras eso sucede vamos a echarle un vistazo de nuevo a la acción. Escuchen ustedes. ¡Qué castigo brutal! Jericho desobedece al árbitro, se va al ataque. Es más, no solamente desobedeció, creo que agarró su agüita. ¡Uy! Está sangrando en la frente Goldberg, amigos. Él solo se ha hecho un daño tremendo. Tiene un brazo inmovilizado. Oye, es que fue brutal el impacto. Recuerden, amigos, que esta es una baranda de protección construida con acero. Y sea Goldberg un superhombre fuerte, es un ser humano. La cubierta quizás sea blanda, pero el esqueleto es metálico, amigos. Ahí está. Patada voladora certera. Al ataque Jericho cubre, engancha 1, 2 y por poquito. Bueno, ahora es que Goldberg tendrá que demostrarnos su capacidad de resistir castigo, porque va a ser atacado sin misericordia por Jericho. Y Jericho, ya ustedes lo saben, amigos, una vez que como el tiburón detecta la sangre, no te va a dejar descansar hasta que te haya derrotado. Y lo que está haciendo precisamente es seguir castigándole más el brazo ya lesionado a Goldberg. Vean ustedes el ejemplo. El hombro, el brazo, además la parte del cuello y la cabeza sangrando, va a eliminar que intente de nuevo aplicarle la lanza por lo menos
a Jericho. Esa es una ventaja ya. Y no va a poder aplicar el suplex martillo. Ese es el brazo que utiliza para el enganche. Porque no solamente es la bandera primero, sino el giro del martillo. Sin embargo, tacleada ahora por parte de Goldberg se produce con el hombro izquierdo. Este público, al igual que nuestra gente en casa, están disfrutando de un tremendo cartel. Azota con un brazo Goldberg a Jericho. Jericho reacciona a tiempo, frena. ¡Oh! DDT. La llave al brazo. Una variante ahí de martillo al brazo de Goldberg. Y la manera que lo ejecuta no le da tregua. Con fuerza. Wow. Le están dando en serio a Goldberg. En muy malas condiciones. El temible. Trató de azotar al rival. ¡Ojo! Lo esperó. No se adelantó. Esperó el momento justo Goldberg para atacar con tremenda patada a Jericho. Tú imagínate un tipo de 280 libras con la fuerza brutal, coger impulso y conectarte en el abdomen con una patada así de frente. Y está luchando con un brazo Goldberg. Con el izquierdo azota a Jericho. Lo recibe con la enormidad y la fuerza de su cuerpo. Veamos en doble pantalla la patada. Silla eléctrica frontal. Ahí está. Otra más del arsenal de Goldberg. Su estilo siempre ha sido como de peleador callejero. Y según el tiempo transcurrió fue dotándose de mejor artillería en llaveo. Pero lo básico de él es su fuerza, la rapidez de ejecutar castigos. Azotón lo enganchó con el brazo. ¡Oh, no! A Jericho. Lo manda duro contra la lona, pero Jericho le hizo daño. Sí, le aplicó una palanca invertida voladora al brazo. Lo tiene 1-2 y por poquito. Utilizó la propia fuerza de Goldberg para llevárselo a la lona con esa palanca voladora. Buena la táctica de Jericho. Ahí lo cruzan, lo azotan. Está en el rincón, se defiende con el codo al frente. Se lo puso en la garganta a Goldberg. Goldberg una vez más, a las malas se lleva con el hombro, pero le tuvo que haber dolido mucho. Fue una derribada de judo y le dio seguimiento porque sabía que no tenía el balance. El hombro le falló a Goldberg. Tuvo que incluso meter ahí la pierna en el medio Goldberg para poder derribar al rival. Ahí falla con la izquierda, se eleva. ¡Oh! Jericho, tremenda patada que le pone en la cabeza a Goldberg. Con agilidad y con rapidez, Jericho puede aquí llevarse la victoria. En un costado se impulsa Jericho. Bulldog a la Jericho. Será el principio del fin para Goldberg. Tomándose su tiempo. Viene el salto del felino que da en el blanco. El salto del león fue certero. Cubren a Goldberg. Lo enganchan 1, 2 y por poquito. Estuvo en buena posición el árbitro para el conteo. Callados los fanáticos de Goldberg, preocupados. Jericho ha sorprendido a esta bestia humana. Otro Bulldog. Wow. Va por otro salto de León, pero le va mal. Lo levantó. Y a Tangana, oye, con un solo brazo. Mira, bloqueó en el propio vuelo a Jericho. Logró dominar el cuerpo y luego lo coloca de nuevo en desventaja y lo azota. Amigos, qué lío se ha buscado Jericho. Parece que se está recuperando Goldberg. Sí, se ha armado con su lanza. Peligro, aguas. Ahí va Goldberg. ¡Oh, Tangana! Y le puso mucha crema a sus tacos. ¡Wow! Pero ambos están tendidos ahora. La cuenta es para los dos. Cortesía del árbitro Charles Robinson. ¡Fuego, fuego! Shushi llama a los bomberos. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más deseos de triunfo? El evento se llama Bad Blood. Mala sangre. La sangre está hirviendo en el ring. ¿Quién tiene más resistencia física? Más estamina. Goldberg al ataque primero. En problemas Jericho. Oh, no puede, no puede. Intentaba el suplex martillo. Falla en su segundo intento. Oh, Jericho le cegó. ¡Foul, foul! Le cegó al árbitro golpeándole y luego cometió foul. ¡Qué astuto es Jericho! Fue rápido el movimiento al árbitro y luego el foul. Escucha ahora, se oye el rugir
Los fanáticos de Jericho que van al ataque buscando la muralla. Oh, pero recuerda lo que Goldberg dijo en una ocasión. El público puede decidir por quién aplaudir. Está cerca de las cuerdas. Goldberg tiene que estirarse. Lo están Aprieta. castigando. Aprieta. Buscando la victoria por rendición. Jericho alejando de las cuerdas a Goldberg ahora. Ahora el público también gritando Goldberg. ¡Qué lucha! Haciendo puente Goldberg. Utilizando su enorme fuerza física. Ay, ya agarró. No. Quería agarrarle una bota a Jericho. ¡Oh, no! Con tijeretas. Lo logra voltear. Lo hizo Goldberg. Y segunda embestida para Jericho. ¡Brutal! Ahora sí, la situación un poco más despejada para Goldberg en este momento. Intentará el suplex martillo. Parece que va otra vez a buscarlo. Y lo elevan a Jericho. Suplex martillo. Lo hizo Goldberg. 1, 2. Y gana Goldberg. Bueno, se ganó el respeto de los mismos que estaban aplaudiendo a Jericho. Porque hoy aquí, en Houston, Goldberg tuvo que echar todo lo que tenía en su tanque. Demostrar que merece estar aquí en la WWE.